Buenas tardes a todos los presentes. Damos inicio a este seminario sobre derecho a los alimentos. La Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima, dirigida por nuestro director, el doctor José Antonio Neira Flores, ha tenido a bien organizar este seminario sobre derecho a los alimentos, y quien el día de hoy nos acompañará el doctor Rafael Valentín Rueda Valdivia. El doctor Rafael es abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Martín de Porres, egresado de la maestría en Enseñanza del Derecho por la Universidad San Martín de Porres, ha sido juez de paz letrado en la Corte Superior de Justicia de Lima, ha sido representante de los jueces de paz letrado ante el Comité Consultivo de la Corte Superior de Justicia de Lima. El doctor Rafael ya varias oportunidades que nos viene colaborando con nuestra escuela. El doctor abordará temas sobre teoría y práctica, los modelos y solicitudes de la demanda, medidas cautelares, así que, por favor, demos una cordial bienvenida al doctor Rafael Valentín Rueda. Ya aprendí a manejar. Gracias. Gracias, muy buenas tardes. Nos demoramos un poquito por la instalación de lo de YouTube. Al principio, muchas gracias por venir. Ya tienen todos el material que estamos dando en la puerta. Tenemos dos materiales. El primero que vamos a abordar es el que está en los cuadros de PowerPoint, donde están los conceptos jurídicos latos que muchos de ustedes ya conocen como abogados, que están en los códigos, en las leyes y en la normativa, como secretarios judiciales, como abogados, como litigantes, ya lo conocen. Ahora, aparte de eso, se les han entregado unos materiales en la puerta que han sido revisados por quien les habla y aparte por otras personas de las unidades de gestión de despacho judicial, en la Corte Suprema, muchas personas que no quieren ser mencionadas en esta oportunidad, pero que nos han aportado mucho. Inclusive varios jueces de paz letrado y jueces de familia en reuniones nos han ayudado a aportar a hacer este flujograma, que son los cuadritos que ustedes ven. La idea de estos cuadros al principio era hacerlos públicos y colgarlos en la página web del Poder Judicial para que cualquier madre o padre o alimentista o una persona que, ahora solo vamos a hablar de alimentos, pero fuera a llevar un proceso de filiación, alimentos o cualquier tipo de procesos relacionados con este material, descargue el material de la página web, lo imprima y lo pueda utilizar sin firma de abogado o con firma de abogado de oficio, de la DEMUNA, de cualquiera que fuera el caso, y viera en el flujograma y en el cuadro sinóptico que tenemos, supiera dónde está, literalmente dónde está parado y en qué parte del proceso es y cuánto le va a demorar realmente y cuánto no. Entonces, si ven los cuadros no solo están hechos para que lo lean abogados, sino cualquier persona. Estos informes que se hicieron con estos flujogramas y estos cuadros, no este cuadro, sino estos cuadros que están acá, van a verlo más adelante, dentro de unos meses quizá, porque está en muchos escritorios y en muchos despachos esperando muchas firmas, autorizaciones y permisos para hacerse público. Pero gracias a la iniciativa del doctor Neira, de la doctora Nimia y los doctores que están afuera, que nos están apoyando, el que les habla no conoce mucho de computación ni de sistemas, yo lo puedo hacer eso en un lapicero o, como le decían antes, en un papelógrafo, pero el trasladarlo al físico para que ustedes lo puedan ver de esta manera, el imprimirlo y el darlo para todos ustedes, es mérito de los señores que están afuera y los que están acá acompañándonos y de la doctora Nimia. Entonces, no solo eso, sino que ellos lo van a colgar en el Facebook de la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales para que, mientras más público se haga y más conocido se haga, es mejor. Si se puede, cualquier mamá puede, o papá también, porque también vamos a ver que ellos también piden alimentos, o abuelito o abuelita, puede iniciar un proceso de alimento, filiación, ejecución de acta de conciliación, los que vamos a ver más adelante, con respecto a estos cuadros. La cosa es que se haga público, si lo reparten mejor, y si lo corrigen mejor, y si encuentran algún error, pues mejor. De eso se trata. Cuando yo empecé a hacer los cuadros, los sometimos a unas revisiones de un montón de jueces, un montón de secretarios auxiliares. Me decían, no, esto está mal, esta parte no, este cuadro va más acá, tú pon los días, no, que se notifica así. Mientras más correcciones les hagan, mejor. Esto ya le pertenece, es de todos. Hay que hacerlo más común.
ya de por sí, no vamos a decir nombres, pero mientras hacíamos el cuadro, una persona que no es abogada, pero que trabaja en el Poder Judicial, es un ingeniero. Y el ingeniero de sistemas, cuando encontramos la norma, decía, no se necesita el concurso de abogados para entablar o presentar una demanda. Entonces, como es ingeniero y tiene maestría, doctorado, se rascó la cabeza y me dijo, no entiendo esa parte de concurso. ¿A qué se refiere con concurso? O sea, ¿van a concursar los abogados o van a poner los números en una bolsita para...? No entiendo. Yo me senté y bueno, le expliqué. La intención y la voluntad del legislador en ese momento era decir que no se necesita que el abogado firme el escrito para que la mamá lo presente. Pero lo puso de una manera tan inteligente, tan brillante, tan sesuda, tan necesaria, tan pertinente, tan conducente, tan bonita y tan jurídica, que cualquiera que lo lea van a creer que hay un concurso para que alguien se presente y que tiene que haber un concurso de abogados y después de que escogen un abogado, ahí recién la mamá va a tener un abogado. No. El ingeniero me dijo, doctor, yo no entiendo. Llámame Rafael. Ya, Rafael, no entiendo. ¿Por qué no pusieron, no se necesita la firma del abogado para presentar el escrito? Con la mamá basta. Es que lo que pasa es que no voy a decir nombres y por favor, esto está en televisión, de repente mañana me toca la puerta, lo van a ver acá el doctor que hizo la norma, porque cualquiera lo vuelve a buscar por Google. No lo sé. La idea es que en estos casos, no para las salas comerciales, las salas tributarias, las salas aduaneras, anticorrupción, la nueva ley procesal de trabajo, en estos casos hagamos todos un poquito, por favor, accesible a la justicia, y a que las mamás y los papás y los abuelitos y todos entiendan eso, un poquito las palabras un poco más sencillas, más amigables. Sí, usen latín, por favor, háganlo. Sustenten muy bien, fundamenten, pero tratemos de ser un poquito más amigables para que lo entiendan las mamás y expliquémoslo con paciencia. No voy a renegar más, es la última vez que voy a tocar el tema sobre lo bien que están redactadas las cosas, pero era necesario decir, cuando encuentren esos escollos, retrocedan y se van a hablar con un cliente, clienta, o quien sea, o un practicante nuevo. Ustedes tienen 15 o 20 años de secretarios judiciales, ya lo entienden perfectamente, y entra un cesigrista, explíquenle qué significa cada norma, expliquen qué significa, nosotros entendemos qué es proveer, pero muchos de ellos, ¿proveer qué voy a proveer? Expliquen qué significa, no, a esto se le llama aquello. Y esa es una de las cosas que hace más amigable pues la situación, porque no necesariamente todos son abogados y no necesariamente todos son expertos en estos temas, que son sencillísimos. No voy a mencionar temas, pero conozco el caso de una jueza titular que trabaja en una sala penal, y cuando va al juzgado cuando iba a un juzgado, yo estaba de abogado, no era juez en ese momento, y vi que estaba en el pasillo y ella no entendía mucho de los términos. Ella conoce todo de penal, es profesora de penal, estudió en España, en Alemania, un montón de cosas, pero este tipo de términos y este tipo de situaciones, y tenía que ver que le den comida a su hijo, porque él era demandante por alimentos. Y bueno, la hacían esperar, no le explicaban bien. Tengan paciencia con eso. Así como cuando nosotros también solo vemos un tema y cuando vamos, por ejemplo, a una sala que no conocemos el tema, por ejemplo, puede ser laboral, y nos explican ciertas cosas, por favor, tratemos de hacerlo un poquito más amigable. Ahora empecemos. Tenemos que, antes de abordar el tema en sí del flujograma y antes de abordar el tema en sí, vamos a volver a la teoría. En esta situación es bueno siempre explicar. No hay malos, ni hay buenos, ni hay villanos, ni hay crueles, ni es injusto, ni no es justo. En este tema de alimentos, vamos a tocar al final el alimento entre hermanos, entre ascendientes, entre cónyuges, entre abuelos, nietos, bien. Pero prima lo que le llaman el interés superior del niño. El niño está por encima del papá y de la mamá. La mamá tiene que ser madre antes que mujer y el papá tiene que ser padre antes que hombre. Entonces, si hay un niño, pues tienen que tener la convicción de eso. Eso de por sí siempre es bueno, ¿no? El que le habla no es un santo, no es bueno, no tiene nada que ver con eso, ni eso me hace un cruzado. No, eso es sentido común, es parte de nuestra especie, ¿no? El hombre simplemente es el mono que empezó a manipular, el trabajo lo creó al hombre, el papel del trabajo en la transformación del mononombre. Si han leído esa novela, pues esa historia de Federico Engels, ahora ya no es muy científica,
El sí en manipulación de herramientas hizo que el hombre se vuelva hombre. Y en todas las especies, todos los animales cuidan a sus crías. La humana es la única que se tiene que emplazar al padre para que le dé comida a la cría, sea padre o madre. Ya antes de embarcarnos a eso, van a ver no solo el caso de que el papá es el malo y la mamá es la que sufre y el pobre niño. No, hay casos de padres que demandan, yo voy a presentar mañana, no sé si alcanza el tiempo ahora. Eso lo vi como cliente en un hombre que sí existen, no solo existen en teoría, no solo están en los libros. Hay papás que demandan filiación para poder pasar alimentos, porque la mamá dice, no quiero, yo ya tengo a mi esposo, nació en el matrimonio, se le reputa al padre que es mi esposo, yo conozco un caso con mucho cuidado, no voy a decir nombres, pero él demandó demandó filiación para poder pasar alimentos porque quería a su hijo. Es un caso único, hemos ido donde fiscales, hemos ido donde jueces, y muchos lo voltean y lo miraban y le decían, ¿usted sabe lo que está haciendo? Sí, es cierto. Yo mismo no lo creía cuando lo miraba. Pero sí existen casos así. También existen casos de papás que se quedan con los niños y la mamá se va. Y la mamá en juzgado, eso me tocó cuando era juez, no voy a decir apellidos ni nombres, pero cuando se le pregunta a la mamá decía, el papá estaba tan interesado en los hijos que se olvidó que yo era mujer, que yo quería salir al cine, que quería divertirme, y solo pensaba en sus hijos. Claro, eso es un caso único, ¿no? El papá al final se quedó con los bebés y bueno, renunció a los alimentos, pero son irrenunciables, pero en este caso decía, yo me encargo de mis hijos. Hay casos, no solo es la generalidad de que el hombre no sea el que pasa alimentos. Eso lo digo desde la advertencia desde ahora, porque no solo vamos a estar en un lado, se ven todo tipo de casos y todo tipo de situaciones. La ventaja en estos procesos es que existe el principio de flexibilización de la norma procesal, de la congruencia. Hay ciertos plenos familiares a nivel Corte Suprema, de estos temas. Ahora sí vamos a abordar cualquier cosa durante el camino, por favor, todos siéntanse libres de aportar, todos los días se aprende muchísimo y bueno, empezamos. Aquí tenemos el concepto de alimentos. Alimentos no es solo comida, todos lo sabemos. Alimentos implica hasta recreación, implica también el detalle de lo que es alimentación, vestido, instrucción, sosiego, todo lo que el papá o la mamá le dan a los niños. ¿Ya? Tenemos, se entiende por alimentos aquello que constituye por propia naturaleza lo necesario e indispensable para la subsistencia de una persona, subsistencia con calidad de vida. Esto lo hemos visto en la práctica, lo he visto en teoría y en doctrina. Les pongo un ejemplo, y esta sentencia fue confirmada en la superior. A tiene un hijo con B y tiene un hijo con C. Si B tiene ingresos o vive en un asentamiento humano, y C vive en una isla privada con muchísimo dinero, pues ambos hijos de él tienen el mismo derecho a recibir en la misma proporción. No solo porque el que nació en asentamiento humano va al colegio del asentamiento humano, entonces a él le voy a dar $100 mensuales y tú, como vives en donde sea que viva, en Mónaco, te voy a dar $1000. Por favor, es lo mismo, es el derecho que tienen a lo que el padre percibe, a la cantidad en la participación de lo que el padre percibe. Depende ya de sus abogados, de los jueces, de los auxiliares de justicia y de ustedes si están patrocinando los derechos del interés superior del niño, no de la mamá. Sí corresponde la porción de prorrateo de alimentos, sí corresponde la proporción de todo lo que le corresponde a cada cual y a cada niño. Entonces empezamos. Alimentos es lo que por propia naturaleza es lo necesario e indispensable para la subsistencia de una persona y su desarrollo humano, atendiéndose lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación de niño y adolescente. Alimentos, gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa posparto, los cuales deben ser de atención prioritaria a aquellos que tengan la obligación, lo cual es un deber moral y ético de quien debe proveerlas. En este caso vamos a abordar lo que es la ley en sí. Ética, moralidad, le corresponde a cada quien qué es lo que entiende por correcto y por debe ser ideal, ¿no? Toda persona humana como sujeto de derecho esencial requiere, además de subsistir, desarrollarse como tal, para lo cual necesita factores como salud, educación, vivienda, recreo. Y en razón a ello, el campo del derecho es elaborar un concepto jurídico en un sentido más amplio. ¿Qué dice el Código Civil? Los alimentos, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y del adolescente. En la recreación está la socialización
y está en lo que la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice que el niño tiene que jugar, tiene que distraerse, no solo tiene que trabajar, no solo tiene que estudiar en algunos casos, sino también desenvolverse en sociedad y ver cómo es la manera en que se proyecta para su relación en el futuro y que sea una persona de provecho. Entonces tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas. El niño goza de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios para que pueda desarrollarse física y mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental es que se atenderá, será el interés superior del niño. Bueno, acá tenemos un secretario judicial fotografiado o un abogado atendiendo a una madre con un niño alimentista. Los alimentos constituyen un factor indispensable para la vida, sin los cuales el individuo perece indefectiblemente, y en el caso de que no sean suficientes, es limitado a su desarrollo integral, físico, mental y psicológico. Por cuya razón, se considera que toda omisión en su cumplimiento es un verdadero atentado contra los derechos humanos. El derecho alimentario es un derecho que corresponde a la humanidad, derecho natural originado por las necesidades propias de la naturaleza humana. Por lo tanto, es considerado como un derecho humano. A los que clasifican en primera categoría es un derecho humano de primera categoría, de repercusión en todos los seres humanos, cuya omisión o limitación, como se dijo, no solo los llevaría al aniquilamiento como de categoría esencial, especial, que forma parte como en el contenido del derecho familiar del derecho social. La obligación alimentaria se rige dentro de las normas de orden familiar, por tanto nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra legislación se ha establecido como obligados recíprocos a los cónyuges, descendientes, ascendientes y hermanos. El Código Civil, en el artículo 474, dice: se deben alimentos recíprocamente, cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Para los casos en que resulten varios obligados a la vez, como puede suceder entre los cónyuges con descendientes y ascendientes, y en cuyos casos existen varios hermanos, la ley establece prelación, como se determina en los artículos 475, 476, 476 en adelante. Ahora, tenemos la pregunta que todo el mundo escucha siempre. En televisión, lo más mediático generalmente son los procesos de alimentos. Esto yo lo he visto, menos por experiencia, confirmado en sentencias y en resoluciones superiores, y muchos dicen, y hasta lo pegan en Facebook, el Código de los Niños y Adolescentes dice que si mientras no cumplas con los alimentos no tienes derecho al régimen de visita. Y el papá dice: muy bien, yo paso alimentos, bueno, por poner un caso, hay que ver estos ejemplos con cuidado. Digamos que A tiene un hijo con B, ya en la universidad, en las clases, digo, yo puedo tener un hijo con una modelo o un artista, ya quisiera yo, y el bebé tiene, ¿cuánto? Año y 6 meses, o tiene 8 meses. Yo digo, perfecto, muy bien, pero que la mamá, o en este caso, el papá es el que lo cuida en la casa y la mamá sale a trabajar. Pongamos, no solo vamos a hablar de hombre y mujer, porque en este caso, ustedes no saben la cantidad de amigos que he perdido simplemente por decirles la verdad. O sea, es cierto. Me dicen, un momento, mi hijo tiene 9 meses, mi mujer se queda todo el día en la casa de ociosa. Yo le pago alimentos al niño, pero ¿y por qué ella no trabaja y le paga alimentos? Perfecto, pues que lo haga, ¿no? ¿Ustedes saben cuánto cuesta una niñera? O sea, 12 horas, porque no son 8, 12 horas de una niñera, una cocinera, una lavaplatos, una planchadora, una enceradora, una que lave los pañales o que los vaya a comprar, que prepare la mamila, la tetera, el biberón. Todo eso cuesta, es carísimo. La South Pile ahorita están como 1.300 soles mensuales y van a pedir vacaciones, van a pedir indemnización, van a pedir CTS. Son trabajadoras del hogar, son personas que trabajan en eso, nanas, terapistas, y la mamá lo hace gratis. ¿En qué parte está eso? Muchos dicen en muchas sentencias, y está en el código, es una forma de prestar alimentos. Esa asistencia que se da a la persona que está en necesidad, y está en las sentencias, está, si no es absoluto, es discutible, pueden apelar, por decir no es una forma. Ya decide la sala superior, ya decide el juez en apelación. Pero una forma como se puede entender de prestar alimentos es la forma como se atiende al niño o a la niña. Claro, pues no es lo mismo, tiene 13, 14 años, ya se puede valer por sus propios medios, va a ir al colegio él solo, se trae. En ese momento sí, ahí para eso se discute. Por eso se puede cambiar en cualquier momento.
Por eso ya expedir las sentencias son cosas que se mueven, se pueden pedir aumento, variación, disminución, se puede pedir impedimento de salida, se puede levantar el impedimento de salida, se puede asegurar, se puede ver un montón de matices y formas. Lo mejor en estos casos es conciliar. Y lo mejor con ella tienes 2, entonces hay que ver cuánto te alcanza lo demás. Es cierto, van a escuchar muchas veces, yo tengo derecho a rehacer mi vida, quiero ser feliz otra vez, pero primero es feliz el niño o la niña. O sea, la mamá no es que no interese, ni el papá no es que no interese. Cuando hablan en esta parte, factor indispensable para la vida, que a los abogados honradamente lo hemos visto tanto, que nos aburre y lo vemos como una declaración de independencia, como la Carta Magna, como la Declaración de la Antártida. No, cuando refieren a esto, la traducción literalmente, ni siquiera lo que dice el código, sino al factor indispensable de la declaración, se refieren que el interés superior del niño, entiéndase como tal, que de verdad el padre ya tiene que pensar en ser papá. Bueno, si le salió mal con la mamá y la odia, por eso no tiene que dejar de darle a comer al niño. Y si la mamá le está dando el dinero, tampoco es un cheque en blanco. El papá tendrá que exigir, y se exige, y he visto casos, muchos lo han hecho, de decir, yo le estoy dando el dinero, pero quiero que me rinda cuentas, quiero que cada mes, perfecto, concilio y en el acta de conciliación consigno, yo le estoy dando tanto, y quiero que a fin de mes me haga un balance en qué está gastando. Sal, azúcar, leche, cera, crema dental, jabón, champú. Sí, se habla de estas cosas, porque hay papás que cuentan hasta el papel higiénico, porque hay casos de parejas que, sin juzgar, porque aquí no entra ni moral ni ética, una misma señora tiene varios compromisos y un mismo señor tiene varios compromisos y en la misma casa viven, y ustedes lo han visto en televisión con artistas, futbolistas, etcétera, no vamos a mencionar nombres, que un señor dice, yo tengo 3 hijos con esta señora, pero esta señora tiene sus otros compromisos 2 hijos más. ¿Cómo sé yo que la leche que yo le estoy comprando a mi hijo, yo lo llevo al cine, bacán, el club, perfecto, pero cómo sé yo que la leche y el azúcar que le estoy dando a mi hijo no se lo va a consumir los otros niños? Que yo los quiero mucho, pero no son mis hijos. Y de verdad es justo, es legítimo, es válido, y es pertinente y conducente. No es mezquino, piensen, son sus hijos, los otros no son hijos de él, no tiene por qué mantener eso. Pero la forma como se rinden cuentas, cómo se hace claramente, cómo se hace civilizadamente es a través de los abogados. Perfecto, haces el depósito, pagas todo esto, esta parte en especie, esta parte la haces tú. Y tienen que sentarse a conversar. Para eso están los abogados, también van a cobrar por eso. Eso es lo bueno, ¿no? Al final. Pero la idea es que se vea y se verifique que las decisiones no solo se toman como un borrón y cuenta nueva. Muy bien, me casé, tuve un hijo, bueno, qué pena. Me voy con una nueva esposa y el otro hijo es un proyecto, no es un borrador, no es una película, no es una carrera inconclusa, no es una pintura de auto, no es que voy a tunear esta motocicleta nueva que me compré, no, ya es una persona, ya es una personita, ya es un ser humano. Y hay que tener muchísimo cuidado, y lo hemos visto también en televisión, que sale un señor que de repente tiene varios hijos, y el mismo señor dice, de mis 5 hijos, este no debió ser presidente, sino el segundo. Dense cuenta, cada criatura y cada bebé que está en la calle, hombre o mujer, y yo soy el menos indicado para decirlo en serio. Muchas veces, cuando estaba de juez, una abogada me dijo, porque admirados, no, que hicimos una sentencia con muchísimo trabajo y una secretaria, una de las primeras, una secretaria judicial que tenía mucha experiencia, era bachiller, no era abogada, pero sabía mucho de la vida. Conocimiento no es sabiduría, no tenía diploma, pero sabía un montón. Entonces, pusimos la leche, el pan, sí, en el acta, la leche, el pan, el papel higiénico, el colegio, los pasajes, el taxi, era una cuestión de 5 hijos, 3 eran de uno de otro y otro de otro, y teníamos que ver, y el papá era dueño de una panadería, pero no quería que su azúcar y su pan vayan a la boca del otro niño. Sí lo invité al cine, decía, pero no quiero que mi azúcar y mi pan vayan para el otro niño. Nos sentamos 3 días, hasta que al final terminó, y se fueron en conciliación, y todo quedó en paz, y ahora están terminando secundaria. No es que yo fuera bueno, sino que los demás no tenían paciencia. Eso me dijo la abogada de la señora. Y salió bien. La cosa es tener paciencia, hilar muy fino, desapasionar, porque en muchos casos, en cuestiones de alimentos, sea hombre o mujer, y vamos a irnos de frente al derecho, esto no es chismografía ni nada, sino que tienen que hilar muy fino. La pasión, el odio, el dolor, la tristeza, la separación, el desarraigo, las peleas que hay entre hombre y mujer,
enfriarlas de alguna manera, desvincularlas del problema y solo centrarse en los alimentos, comida, recreación, estudio de los niños. No decirle, ya, está bien que la odies, pero por eso no le vas a dejar de dar de comer al niño. Pero yo no quiero darle la plata a ella porque se lo va a gastar en ella. Se va a ir al salón de peinados, se va a poner pastel. No, ya muy bien, entonces paga tú el colegio, verifica o te das el dinero y que fin de mes ya no quieres verla, que te escanee las boletas, que las deje en un sobre. ¿Con quién se lleva bien? Se lleva bien con tu hermana, con tu mamá, con la abuela, que a ella le dé las cuentas. Tienen que buscar una salida, porque si no se va a arrastrar así. Y eso genera conflictos, terapias, bullying y muchísimos problemas que se arrastran mucho, muy adelante. Y se ven casos. En sí se tiene que proteger a la familia. Está en la Constitución. La familia es base de la sociedad y el Estado. Todos están obligados a protegerla es una institución que a todos generalmente nos tiene pues unidos, ¿no? No es solo una declaración, tiene que verse que tienen que hacerlo con mucha paciencia y tienen que dedicarse a eso. Ahora, continuemos. Para los casos que resulten varios obligados a la vez, como puede suceder entre los cónyuges con los descendientes o ascendientes, y en los casos, a esta parte ya la vimos, por el cónyuge, por los descendientes, por los ascendientes, por los hermanos, entre los descendientes y ascendientes que regular la gradación en orden por lo que son llamados a la sucesión legal del alimentista. Por ejemplo, cuando hay hijos y nietos, heredan en primer lugar los hijos. Ahí vemos un poco lo que es el tronco común, el arraigo, lo que es a la situación de sucesiones, a la situación de hacia dónde voy, los grados de consanguinidad, a quién le correspondería prestar o brindar alimentos o ser alimentado en sí, ¿no? En el caso de los hermanos, cuando sean dos o más obligados a dar los alimentos, se divide entre todos ellos el pago de la pensión en cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno de los solos a que los preste, sin perjuicio de su derecho a repartir a los demás la parte que les corresponda. Son varios hermanos. Son 5 hermanos y uno de ellos no puede subsistir. Ha declarado su estado de necesidad. Él demanda a los 4 hermanos. Ahora, ¿qué haría este juez en este caso? La manera más sencilla, ahorita no vamos a ir a la práctica, es, como juez, o se le solicita al juez, el abogado está para ilustrar, el artículo 4 del Estatuto del Colegio de Abogados dice que el abogado es luz y guía para los jueces, para los auxiliares de justicia, para los secretarios y para los otros abogados también. Señor juez, solicito que oficia, ¿dónde es que yo averiguo cuánto gana, o dónde vive, o cuáles son sus ingresos X persona? A la SUNAT pido su RUC, sus movimientos, sus declaraciones, renta quinta categoría o cuarta categoría, al Ministerio de Trabajo, donde están acreditados y es donde están registrados, no al SUNAFIL, sino a la Dirección de Registros Generales y Pericias, a Salud, para saber dónde está trabajando, cuál es su empleador, dónde están las planillas, y también a las EPS y a las AFPs. Después de hacer todo eso, y se presenta el escrito, se le dice al juez, provee el escrito, denme los oficios a mí como abogado, yo mismo lo llevo, yo mismo le traigo el cargo en el día, le dejo mi DNI, mi carnet del colegio de abogado, traigo el sello y se lo entrego. Y con eso averiguamos dónde es que trabaja el hermano, así como también averiguamos dónde es que trabaja, en este caso los hermanos alimentistas, ¿no? Uno de los hermanos que está en silla de ruedas o está en coma o necesita alimentarse, no tiene hijos, no tiene a nadie y está mal y demanda a sus hermanos. Entonces el juez tiene que averiguar cuál de los hermanos está mejor económicamente y cuál es el que tiene un buen trabajo o cuál es el que podría subsistir. Pero para ser equitativos, vemos cuánto ganan todos. Y como vivimos en un mundo de realidades y somos abogados, pues de repente no confiamos en lo que dicen los demás. Entonces, ¿cómo lo verificamos? Contrastando, buscando información, estadísticas. Claro, si uno de ellos se ofrece, pues qué bueno. Igual para el caso de demandadas, porque también hay demandadas y demandados de alimentos, también decimos, ¿cómo averiguamos dónde trabaja el papá? Si el papá es amigo del contador de la empresa o la mamá es amiga de la contadora de la empresa y cada vez que llega una notificación la devuelven. Él me ha dicho, si tú me demandas por alimento, yo soy capaz de renunciar a esa empresa con tal de que no me descuenten ahí. O me voy a otra, o cambien de razón social. O me mudo a tal sitio y nunca me vas a encontrar. O a mí me pagan por recibos, no por boleta. Entonces ya saben, pues pidan EPS, AFPs, SUNAT, Salud, Ministerio de Trabajo. Pero el único que puede pedir esa información es el juez.
Pero ¿cómo le pido al juez? Amigablemente y amablemente, con la venia de estilo, ante vuestro elevado despacho yo suplico, se sirva a oficiar. Y solicito que me entreguen los oficios, yo mismo los llevo y yo mismo los traigo. Y lo traen y ahí averiguan. Y de repente ahí se da la luz, llega la verdad. De repente es cierto, no gana tanto. O de repente en la misma boleta aparece que tiene otros descuentos por alimentos. De repente hasta el más del 60%. O de repente hasta menos. Entonces ahí es donde busca el prorrateo de alimentos. Ahí es donde se busca la forma de, creo que me estoy adelantando, pero ya se ve eso. Yo vi un caso, el primo del vecino de un amigo, vi un caso, mejor así, de a un señor que le descontaban el 95% de su sueldo. Porque se ocultaba tanto que tenía, tuvo 3 esposas, 7 hijos, entonces estaba tan demandado por alimentos que el señor tenía el 95%. Los principios, esta misma secretaria que yo saludaba siempre, se consiguió una casación de la Suprema, referida a los principios de flexibilización y de congruencia de la norma procesal en interés superior del niño. Todo se puede cuando es interés superior del niño. En este caso eran 7 niños, 2 esposas y 7 niños. Entonces, hicimos una acumulación con el prorrateo de alimentos y todo eso, y al final se prorrateó menos, el hombre volvió a tener su 40%, porque ya estaba el 60% destinado. Entonces, como todos lo iban comiendo, él estaba con 5%. Eso es bastante delicado. Entonces los abogados tienen que ser auxiliares de justicia también, ayudar a la orientación de la búsqueda de la verdad y verificar esto. En el caso de alimentos específicamente, en el interés superior del niño. Así se puede averiguar. Hay que tener imaginación, hay que tener buscar proactivamente, no buscar sangre. No estamos en una tercería, no estamos en un desalojo, no estamos en una obligación del dinero, ni que digo que de esta manera se busca sangre, no. Pero en este caso tenemos que ver que todos coman caliente y a su hora, todos estudien, saquen muy buena nota, y que muchos de los niños que estén en el proceso de alimentos sean médicos, cirujanos, mecánicos, ingenieros, y que dense cuenta que cada uno de esos niños que están inmersos en esos procesos ya conoce el valor del dinero, lo entiende, conoce el valor de la justicia, conoce y se entiende cómo es que funciona todo eso. Entonces muchos de ellos ya cuestionan y se dan cuenta de las cosas y de cómo sucede, ¿no? Es complicado, pero tienen que hacerlo. Es muy, muy delicado este tema. Y tienen que dialogarse bastante. Traten, en la medida de la posibilidad, siempre de buscar al abogado de la otra parte y dialogar con el abogado primero. Decir, ¿cómo vas a hacer tú para decirle esto a ella? ¿Cómo voy a hacer yo para decirle esto a él? Es muy, 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 muy delicado, pero tienen que hacerlo más que nada por los niños. Porque ellos crecen y después cuestionan eso. Hace mucho tiempo un abogado mexicano, amigo mío, un matrimonio que es amigo mío, me contó una historia que sucedió en México, no sin decir nombres. Había una chica, era estudiante de ingeniería, creo, ¿no? Entonces tenía que pagar su pensión, la última pensión del último ciclo, eran 12 ciclos, y ya estaba para terminar, ¿ya? Y por X razón, porque sucede, la nueva pareja del papá, no por falta de dinero, le decía, no quiero que le des a tu hija porque tu ex esposa me cae mal. Ya la hija no la volvió a ver. Un día el señor entra a un cabaret, no sé cómo le llaman ahora, cabaret, strip dance, table dance, pool dance, no sé. Y le encuentra a la hija bailando en una mesa. Y pues le da pena, ¿no? La mira y llora, toma un tequila y le dice, mira papá, tú no me querías dar $500 y mira mi tanga, tengo como 2.000, cada noche gano 2.000. Eso es doloroso y sucedió, y él me lo contó. Es complicado, pero tienen que ver hasta dónde se puede ver eso. Y hasta dónde se puede apostar la vida de alguien, el destino, el derrotero, la forma como se puede orientar, sea hombre o mujer, esas decisiones impersonales en ese momento que están apasionadas con respecto a la relación. La relación ya terminó, ya murió entre hombre y mujer. Lo que quedan son los niños, pero no son un instrumento de hacer daño, ni de chantaje, ni de lástima. Si hay tanta desconfianza y tanto dolor por el dinero, pues entonces rindan cuentas transparentemente, nombren a un tercero. En otros países, no acá todavía, hay empresas administradoras de fondos de pensiones alimenticias. ¿Cómo se hace? Se le da al contador y el contador, claro, cobran como el 10%, el contador también dice, muy bien, yo voy a recibir el dinero del papá, va donde la mamá, va a comprar literalmente con la mamá, paga todo y le dice al papá, dame el 5% del 10% que le das a la mamá para yo poder cumplir.
odia tanto a la mamá u odia tanto al papá, porque hay casos que es al revés, que hace eso. Hablando de eso, una cosa más. Hay tanto rencilla y rencor con respecto a problemas sentimentales, porque son emotivos, han sido pareja, y muchos abogados expresan eso de decir, me quieres demandar por alimentos, sea hombre o mujer, no estoy hablando del caso que sea varón. Vas a ver, te voy a hacer ofrecimiento de pago y me voy al Banco de la Nación y voy a emposar el dinero ahí. Te fregaste. Porque va a pasar como 3 meses, mientras el secretario provee, admite la demanda, te corre notificación, viene, te citan la audiencia, te dice, ve a verlo consignado, te programan el viernes, ven la firma del administrador, la firma del juez, cambian al juez, viene el supernumerario, ven el registro de firma, no se parece la firma, vas y cobras. Y el abogado va detrás de la mamá. ¿Cuánto te van a depositar? Ya 200, perfecto. Son 20 para mí porque es mi trabajo, soy abogado. Y el niño recibe 180 soles después de 3 meses. Y la mamá lo tiene que demandar porque ¿qué va a pasar esos 3 meses? Cuando es tan sencillo, en el mismo Banco de la Nación, consignar. No, telegiro, por favor, telegiro. ¿Cómo es el telegiro? Vas y agarras, depositas los mismos 180 soles, das el número de DNI de la mamá, obviamente, pues si te has casado con ella, has convivido con ella, si has tenido un hijo con ella, tienes que saber su número de DNI, vamos, ¿no? Entonces, das el número de DNI, agarras el voucher, lo presentas en un escrito, o le mandas una carta notarial con el voucher, o vas al juzgado de familia y haces ofrecimiento de pago, pero con respecto a eso. El secretario no tiene que trabajar, el juez no tiene que trabajar. Ahí se disminuye la carga procesal y es más sencillo. Se le explica al papá, entiendo que quieres mortificar a la mamá porque es una víbora, habrá sido muy mala, te ha hecho sufrir, te ha pegado, delante de todos te gritó cachuda y te dio un sartenazo en una apoyada. Claro, la odias, perfecto, pero piensa que te estás arriesgando a otro juicio más. Son 2 procesos. Ofrecimiento de pago y consignación y el proceso de alimentos. De repente un impedimento de salida, de repente una orden de captura. De repente él iba a ascender en su trabajo y le llega una medida cautelar de embargo en forma de retención, en forma de intervención, en forma de la CTS, y los jueces, los jefes, los contadores de la empresa dicen, no hay que ascenderlo, tiene problemas familiares. Eso, no, me va a hacer trabajar el doble, porque tengo todavía que agarrar, descontarle y mandarle a la mamá, y tengo que cruzar la calle del Banco Continental, hacer cola de 2 horas para abonarle. No, haciéndole al otro que es soltero. Entonces, dense cuenta, 3 juicios menos por solo abonar en telegiro en el Banco de la Nación, que lo puede retirar a nivel nacional. Y vale igualito porque es un sello del Banco de la Nación. Y si se despinta el voucher, doctor, pues le saca fotocopia, vas al frente a la notaría, le saca fotocopia legalizada tu fotocopia y no se te despinte esa fotocopia, pues, ¿no? Y encima agarras, le sacas una fotografía, se lo mandas por WhatsApp a ella, a tu suegro, a la vecina, lo pones en tu Facebook y le dices, ya cumplí. Y son 3 juicios menos, piensen, 3 juicios menos. O sea, esa cola del viernes, donde están todas las mamás, ya no va a haber cola. O sea, pensemos en el interés superior del niño. Entonces mi amiga, mi maestría que me está viendo, pero Rafael, ¿le vas a quitar el trabajo a los abogados? Ya, está bien, pero vamos, es solo una pequeña parte nada más. También por hacer eso, también pueden cobrar por aconsejar eso. O sea, dense cuenta que tienen que buscar la forma de buscar una salida. Ahora sí vamos de verdad al hecho en sí. Este es en el caso de los hermanos. Obligación de asistencia recíproca entre los cónyuges. El fundamento de esta obligación se origina en el deber fundamental de asistencia que tienen los cónyuges por efecto del matrimonio. Se establece que de manera genérica el artículo 288 del Código Civil dice que los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. Lógicamente, del presupuesto que el vínculo matrimonial se encuentre vigente. Sin embargo, aún vigente el vínculo matrimonial, cesa la prestación de alimentos entre cónyuges en caso de abandono. Así se establece en el segundo párrafo del artículo 291 del Código Civil, cuando cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste abandona la casa conyugal sin causa justa y rehúsa volver a ella. Ahora, en el caso del juez que puede, según las circunstancias, ordenar el embargo parcial de las rentas del abandonante beneficio del cónyuge inocente y de los hijos. La explicación es lógica, sustentando en el deber de hacer vida común de los cónyuges, como se establece en el artículo 289 del Código Civil, que dice, es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal, lo que le llaman el consumo conyugal, lo que le llaman, pues, todos somos adultos, cohabitar, vivir juntos, tener acceso carnal, compartir la misma cama, habitación, la mesa, todo. Ya, el juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la vida, la salud, el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia.
Ahora, en este caso, gracias a Dios, tenemos todos los problemas de repente, pero ese no, en la mayoría de casos. Esto sucede mucho en Estados Unidos con los veteranos de guerra que están regresando de Irak, de Irán. Muchos de los casos es muy peligroso para los cónyuges, sea hombre o sea mujer. Regresa el veterano y hacer la vida común pues es complicado, ¿no? Hay casos de esposas o esposos, porque también mujeres a servir, regresan y le encuentran a su esposa totalmente uniformada y con un rifle sudando en la sala de su casa, y el esposo dice, ¿cómo voy a dormir con una mujer que si de repente se merece, me da un... Pues está pues todavía con la psicosis. Hay terapias para eso, hay psicología, para eso se asiste al médico legista y se piden terapias. Ahora, una cosa más, en los casos de procesos de alimentos y familia, no solo cuenta la palabra del abogado, el abogado no sabe todo, el juez tampoco, el juez es perito de peritos, pero él decide. Siempre se le debe ofrecer al juez una pericia psicológica, un examen psicológico, un debate pericial, psiquiátrico, con los médicos legistas o peritos de parte, sea cual fuere de los dos cónyuges y de los niños, porque ellos, manejo de la ira, terapia conductual, bullying, ya se verifican las cosas y el juez decide con respecto a lo que dicen los especialistas. El abogado, por más que parezca que supiera todo, no lo sabe todo, y es bueno orientarle y darles luces. Se corre traslado, se llaman a los especialistas, la RP que está lleno de médicos también, se le pueden pedir que también haga esas luces. Otra forma de suspender la vida en común de los cónyuges es el trámite de separación de cuerpos, según señala de manera expresa el 332 del Código Civil. Asimismo, en caso de dicho proceso que el fijase la pensión de los cónyuges de acuerdo a 342, el juez señala que la sentencia de pensión alimenticia que los padres o uno de ellos debe abonar a los hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa. En este caso también se puede conciliar en cualquier momento, de acuerdo al 330, en cualquier momento del estado de la causa. También debe indicarse que en el caso de insolvencia del cónyuge, la obligación pasa en el orden señalado a otros parientes, según lo dispuesto el artículo 478 del Código Civil. Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de alimentos, que no se halla en condiciones de prestarlos sin poner en peligro su propia existencia, según su situación, están obligados a los parientes de aquel cónyuge. Esto es bastante complicado porque vemos que dicen, no, voy a pedir, en muchos escritos hemos visto, voy a poner en peligro mi propia existencia si es que paso a pensión, es muy caro, es demasiado, yo no pongo en peligro mi subsistencia. Es complicado, ya han visto todas las formas que hay de averiguar, no solo los signos exteriores de riqueza, mira el carro que tiene, no, porque el carro lo puede poner a nombre de la empresa, a nombre del cuñado, a nombre del entrenador, a nombre de una mujer, no, los movimientos bancarios, lo que se ve pues en el Ministerio de Trabajo, en la SUNAT, en muchos sitios para averiguar los ingresos de esa persona. Más que nada para interés superior del niño, y el juez es el único que puede verificar eso y ilustrarlo y orientarlo al juez para estos casos. Porque hay muchos casos, se ven casos de que dicen, no, mi celular cuesta 9 soles. Sí, pero pagas 300 soles mensuales por ese celular porque es RPM ilimitado, tienes un plan de 5 megas de megadatos y estás escatimando a tu hijo una pensión de 200 soles mensuales y gastas más en el celular. Es complicado, tienen que ver la forma de buscar el diálogo y la conciliación en estos casos. Tenemos la situación de los cónyuges. No existe observación sobre la obligación alimentaria recíproca entre los cónyuges, estando vigente un vínculo matrimonial. Por excepción y con carácter esencialmente humanitario y solidario, se permite que subsista dicha obligación en los casos de los cónyuges. Para este caso, nuestro sistema se considera como sanción, por lo que siempre será necesario que se determine la culpa del obligado. ¿No? El 350 dice, por el divorcio cesa la obligación alimentaria entre marido y mujer, si se declara el divorcio por culpa de uno de los cónyuges y el otro careciera de bienes propios o gananciales suficientes o estuviera imposibilitado de trabajar o de subvenir a sus necesidades por otro medio, el juez le asignará una pensión alimenticia no mayor de la tercera parte de la renta de aquel. Si el ex cónyuge puede, por causas graves, pedir la capitalización de la pensión alimenticia y la entrega del capital correspondiente, el indigente debe ser socorrido por su ex cónyuge, aunque hubiera dado motivos para el divorcio. Eso es complicadísimo y se ve ya pues en juzgados y en salas laborales, se van a veces hasta casaciones, en salas familiares hasta casaciones, por situaciones de ver hasta qué punto puede ser buscar la situación de qué cosa es dar motivos para haber dado el divorcio. Ya se va un poquito más, se sustrae de la esfera del derecho de alimentos en sí y se va a motivos y no motivos. Como vemos bastantes cosas de fibra humana, fibra sensible, muy complicada entre cónyuges. También hay una situación, volvemos a lo mismo, y no solo estamos hablando, no voy a mencionar, por ejemplo, tal locutora de televisión tiene
60 años tiene un hijo muy jovencito, tiene un esposo muy joven, pero el esposo dejó de trabajar. Para que no vean que siempre, pues en estos casos, porque se me ha dicho a mí muchas veces, que estamos pues de parte de la mamá, de parte de las hijas, de los hijos. El proyecto de vida. Esta señora es dueña de una empresa de televisión. Tiene a su esposo y a su esposo le dijo, sabes que yo soy muy celosa, no quiero que trabajes nunca. Quiero que seas mi gerente, mi productor, mi manager, me laves los pies, me cargues la toalla, me cargues mi celular, que te encargues de mi Facebook, de promocionarme a mí. 15 años casada con él. Ya envejece el hombre, ya tiene pues 61, 62, ya es mayor, y ella lo deja y se va con otro. El proyecto de vida, están casados, el proyecto de vida y todo lo que él entregó a ella. Trasladarlo a la mujer es más fácil, por eso lo vamos a hacer el ejemplo como hombre. No, este señor se abocó a lograr que la sociedad conyugal y los hijos y todos fuera ella una mujer de éxito. Los hijos terminaron la universidad, los hijos se casaron, los hijos están muy bien, uno es técnico, el otro es militar, están todos bien. O sea, no solo es mérito de ella, él también se quedó en la casa cocinando y lavando porque le gustaba usar delantal al hombre. Entonces él llevó todo el proyecto de vida y él también es responsable de eso. Y ahora se queda en el aire, se queda en la calle. Eso es lo que se pondera. A eso le llaman ponderación. Es muy complicado, tiene que determinarse en qué, y eso es lo que tiene que informar, y ese ya es el trabajo del abogado. Son cosas pues intangibles, de repente inmateriales, la voluntad, la virtud, la entrega, el cariño, la dedicación, ¿no?, que le ha dado a la pareja, que le ha dado a su proyecto de vida a alcanzar eso. Hace unos días un amigo me llama muy temprano por la mañana y me dice, ¿sabes qué pasa? Que ayer le dolía el pecho al papá de mi esposa. Mi esposa y sus 4 hermanos están bastante mal y tristes. Y él agarra y dice, antes de que yo me muera y ellos se peleen todos por la herencia, quiero ahorita hacer mi testamento, no me importa abierto por escritura pública, ológrafo, pero quiero hacerlo ahora en la mañana porque quiero ya decirle a quién le va a tocar cada cosa para que no se estén peleando y dando vergüenza como el vecino del costado. Ah, ya, perfecto. Entonces vamos a la notaría. Y en el camino estaba él y estaba su cuñada en el auto. Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Tu suegro está casado por sociedades gananciales, ¿no? Sí. Y la empresa, la casa, el carro. Porque se casó antes, todavía en los 60. Mira, si él se muere, o sea, él solo está pensando en los 4 hijos, pero yo sé que tu suegra no habla, que lo único que hace es cocina, se pone el delantal, plancha. A ti también, que tú eres su yerno, pero te trata como rey. Pero la esposa va a heredar, o sea, ella es su esposa. O sea, estamos en Lima, no estamos en Irán, o sea, ella es la que va. Ella también testa él, pero también va a tener que testar ella. Es complicado, o sea, tienen que traducirlo a la situación de que el cónyuge también, el cónyuge hombre o mujer, callado, que colaboró, que dicen detrás de todo hombre, y también ahora mujer, detrás de toda gran mujer, ahí está esa persona que compartió su proyecto de vida, que le entregó su vida, que hizo el proyecto, que logró que ganara el Nobel, que logró que ganara el Oscar, que logró que ganara ser amauta, que logró que fuera rector, decano, que logró que fuera tantas cosas. Esa persona le entregó su vida. No digo que cueste, no estamos cotizándolo, no cuesta tanto, no es tanto dinero que va a recibir. No estamos metalizados, el abogado quiere comprarse otro carro. No, no es eso. Es que es parte del proyecto, le está dando su vida, le dio su juventud, le dio sus proyectos. Hombre o mujer, hombre o mujer también. No solo necesariamente es, ahora que su esposa tiene 57 años y está gordita, tiene canas y tiene arrugas, ahora se va con una chica 20. No, hay al revés también esos casos. O sea, hay que verlo todo, desde todos los aspectos, y esto tiene que ponderarse mucho, y no solo es la palabra del juez o de la palabra de los jueces, y en apelación la palabra de los vocales o el fiscal de familia o el fiscal civil, o no solo lo que van a ver, tienen que ver los psicólogos. Por eso estos equipos tienen que ser multidisciplinarios. El abogado contratado diga, necesito que una psicóloga le haga una terapia a la señora o le haga un examen, y al señor también, y que le digan a ella cómo te puedes reinsertar en la vida, no solo laboral, sino sentimental. Tú dejaste de trabajar la última vez que estudiaste, ¿cuándo fue? Yo me titulé de arquitectura. ¿Y cuándo dejaste de estudiar? El año 79. Mira, el mundo ha cambiado mucho. Creo que en tu época todavía había pirámides, no sé, ahora es totalmente diferente. Para que te reinsertes a laborar es complicado. En primer lugar tienes que bajar de peso, hacerte otro corte de pelo, teñirte las canas, hacerte lifting, todo eso cuesta.
para que vivas una vida productiva y ya te olvides de tu esposo que te ha dejado por una joven, o tu esposa en este caso, es complicado. Entonces todo eso tiene una ponderación que tienen que hacer los jueces. Y también ver quién es el que dio motivos para el divorcio. Una pantufla, un zapatazo. En el caso de los jóvenes es más sencillo. Hay videos, hay celulares, hay Facebook, hay WhatsApp. Simplemente se hace una fotoimpresión, se adjunta el expediente, se presenta un escrito. Me aventó por la ventana, me aventó toda la ropa, se tomó un selfie así con otro en otro yate. Bueno, es más sencillo. Pero en el caso de personas mayores es más complicado, porque ahí entra el código del 36, ahí entran las constituciones antiguas. Inclusive no sé si todavía existen los juzgados de tránsito con procesos antiguos. Inclusive hay actas, hay reuniones donde se habla de hijos alimentistas. Ahora, habían antes legítimos, ilegítimos, matrimoniales, extramatrimoniales, se cambió. Hay muchas cosas que se dicen e inclusive tienen que ser traducidas a abogados jóvenes. Es muy complicado. Hay palabras que se utilizan que uno no las entiende. Y para eso, en los juzgados, en las salas, como les digo, conocimiento no es sabiduría, buscan a las personas mayores a veces y les preguntan, ¿qué significa cuando quieren decir esto? No, esta palabra es fuerte porque quiere decir que este señor no tiene madre por esto, o esta señora es... Ah, eso quiere decir... Yo no entendía. ¿Por qué le dicen a ese señor pichón de toro? Por esto. Ah, eso quiere... Pero qué antiguo. ¿Y dónde los ha escuchado? No, lo escuché en una audiencia que la acusaba, su esposa le dijo que en una parrillada... Ah, ya. Es complicado. Para eso no solo es la palabra del abogado, porque para el otro abogado tampoco pueden no serlo. Hasta lingüistas, contadores, economistas, es multidisciplinario esos términos y estas cosas, ¿no? Entonces, continuemos. Las obligaciones a las que se refiere el artículo cesan automáticamente cuando el alimentista cesa su estado de necesidad, ¿no? La primera es el criterio de la capitalización de la pensión alimenticia. La capitalización. En la situación de... Nosotros utilizamos generalmente, bueno, en el caso... a veces sigo con la camiseta del Poder Judicial. Se utiliza en el Poder Judicial las estadísticas o lo que señala el BCR o lo que señala el banco... El BCR para la cuestión de tasas, intereses, moras y etcétera. Devengados. En el caso de alimentos, que no estamos en este tema, sino vamos al caso de alimentos, los devengados, cuando se ordena, digamos, si no hay una medida cautelar de asignación anticipada de alimentos, que para algunos tiene que ser concomitante a la demanda de alimentos y sería más fácil así, se ordenan los alimentos cuando una vez que es notificada, y todos lo saben, la admisión de la demanda fehacientemente. ¿Ya? Los devengados es desde notificada hasta ordenada en sentencia o hasta el momento que se hace la asignación anticipada. Esos meses que no se dio son los devengados. El pelear por esos meses o el aprobar esa cantidad ya tiene una cuerda separada por separado de lo que se está acumulando. Hay papás que dicen, yo tengo derecho a ver a mi hijo o a mi hija porque yo estoy al día de mi pensión. Sí, pero los devengados son todo lo que los meses antes de la demanda, desde que fue notificada hasta el momento que tú quisiste pagar o que la sentencia te ordenó, es esa pequeña cantidad que tú tienes que ponerte al día. Cuando te pongas al día de todo eso, ahí recién puedes cumplir con lo que tú quieres o la mamá te lo dejará ver. Es bien complicado. O sea, los devengados es la parte que hay desde el momento que es notificada hasta que se ordena por la sentencia o el cuaderno de ejecución de alimentos, y a muchas personas de los que están viendo que no son los abogados, que lo me entienden mejor que yo y me lo explicarían a mí mejor que yo y nos lo explicarían mejor que yo, entienden, es esa pequeña fracción que se va acumulando. En este caso opera parecido, y el manejo, en el caso anterior, el manejo también tiene que ser con muchísimo cuidado. Pero para la norma, para la ley, y tengo una amiga que lo puso en Facebook, abogada, dice, tengo que estar al día en el pago de pensión alimenticia para que yo tenga el régimen de visitas. Sí, la ley lo dice, perfecto. Pero no nos demos cuenta de una cosa. Fuera de eso, ¿qué pasa si el papá no tiene trabajo? ¿Qué pasa si el papá está en problemas? ¿Qué pasa si el papá no puede? O la mamá. En la formación y en el interés superior del niño también hay una cosa. El niño, para crecer como varón, como hombre, tiene que ver a su papá. Cómo se hace la corbata el papá es un chueco. Yo soy chueco, mi papá es chueco. Quiero verlo jugar fulbito los sábados para ver cómo juega, cómo habla, que me oriente, que me diga qué hacer, que me explique las abejitas, la florcita, el papá y la mamá, todas esas cosas que tiene que hacer el papá. Igual con la hija. Es muy complicado. El primer amor de toda niña, de toda bebita, en cada niña hay una princesa, es el papá. Si no viene el complejo de Antígona, de Electra, el complejo de Edipo, es muy complicado. Entonces, a pesar de que la mamá, y eso es recomendable, esto no está en la norma, pero a pesar de que la mamá pueda tener mucho rencor o rencillas con el papá, debe dejar que el bebé, que el niño, que el joven,
hombre que está creciendo y la niña también, lo ve al papá un ratito en un ambiente, si se puede, controlado. Cuando hablan de externado o internado se refieren, lo vamos a ver en otra oportunidad cuando ya sea régimen de visitas o afiliaciones, dentro de la casa, fuera de la casa, y no hacerlo hostil. Porque de repente los adultos, pues nuestra vida ya está cumplida, hecha, ya en proyecto, perfecto. Pero estos niños son como cemento fresco y tienen que ver todo lo que está haciendo, cuál es la imagen paterna, cuál es la imagen paterna, y todo varón va a ser contrastado con la imagen paterna de su pareja, la imagen que ha tenido. Tratemos de que sea lo mejor para evitar la violencia familiar, para evitar los feminicidios, es lo mejor. Esa parte es muy delicada. Yo recuerdo una señora, no voy a repetir la frase textual porque es atroz, pero recuerdo a una señora que era una abuelita en el juzgado. Dijo una palabra irreproducible, pero dijo, sea como sea una palabra irreproducible, es su papá, así que tiene que verlo el sábado, pues como sea. Porque es su hijo, pues tiene que verlo crecer, tiene que aprender de él, tiene que ver sus errores, para no repetirlos de repente, y es complicado, ¿no? En estos casos, los devengados son aquella cantidad que queda flotando entre un momento y otro. Ahora, para los admisores, ahorita vamos a ir con la práctica, voy saltando a veces a los finales o a algunas partes, porque ¿cómo emplazar al papá que salta de penca en penca, o huye, o no se sabe dónde está? Para, dentro de los principios de flexibilización y de congruencia de la norma procesal, el papá sale de domicilio donde está la RENIEC, donde está el domicilio fiscal, donde está su ejercicio económico. La SUNAT te dice el domicilio fiscal, la RENIEC donde está tu DNI, pero generalmente la mayoría de peruanos no viven donde está su DNI. Entonces, fuera de esa investigación en RENIEC y en SUNAT, en RENIEC que tiene todo el mundo, que todos los secretarios judiciales ven en la ficha de la RENIEC, fuera del domicilio fiscal, siempre es bueno notificar y solicitar habilitar día y hora, o el mismo demandante de alimentos, ver, perfecto, emplácenlo en el domicilio de RENIEC, en el de la SUNAT, donde está, donde supuestamente hace su ejercicio económico, profesional, o donde lo vean por cedulón en la casa de los papás, o donde yo lo conocí. Bueno, pero justamente donde tú lo conociste, tuviste ese bebé, él no vivía ahí. Él alquiló ese cuarto de todos esos 2 meses para tener el bebito contigo, de ahí desapareció. Perfecto, pero tenés que buscarlo en varios sitios. Y auxiliar en nombre de la justicia. Porque se ven casos, y la mayoría de casos es que a mí nunca me notificaron. Claro que sabías que había un bebé, pero a mí nunca me notificaron, nunca me llegó ninguna notificación. Y todos los procesos, hasta de filiaciones, se caen y se vienen abajo por problemas en las notificaciones. Todo es por las notificaciones. Vamos a ver los cuadros más adelante. Los procesos serían muy rápidos si no fuera por las notificaciones. Entonces tenemos, si bien no existe observación sobre obligación alimentaria recíproca entre cónyuges, aquí estamos viendo los bienes propios y de los estados de necesidad. Dice, también debe indicarse que en el caso de insolvencia del cónyuge, la obligación pasa de orden señalado a otros parientes, según lo dispuesto. O sea, los cuñados tendrían que dar, ¿no? Si teniéndose en cuenta las demás obligaciones del cónyuge deudor de alimentos no se en condiciones de prestarlos, sin poner en peligro su propia subsistencia o existencia, en caso, según su situación, están obligados los parientes antes que el cónyuge. Otra forma de suspender la vida en común de los cónyuges es mediante el trámite de separación de cuerpos, como lo señala de manera expresa el 332. El juez señala que en la pensión de alimentos los padres o uno de ellos debe abonar a sus hijos, así como la que el marido debe pagar a la mujer o viceversa. En este caso el juez puede, según las circunstancias, ordenar el embargo de parte de las rentas del abandonante en beneficio del cónyuge inocente y de los hijos. El término inocente, marido, mujer, eran términos del código del 84. Dense cuenta que ya han pasado como 30 o 40 años desde ese código. Son términos que ya no se escuchan mucho, ahora es cónyuge y cónyuge. No creo que dentro de poco pues la Corte Constitucional en Colombia ha sacado que ya pueden ser hasta del mismo sexo. Entonces hablan de cónyuge inocente, están hablando del causante, el que no causante como lo hacen en sucesiones, sino simplemente de aquel que tuvo la culpa, o aquel que tuvo, pero no culpa como en penal, sino aquel que provocó el hecho, el maltrato, la insoportable vida en común y esas situaciones, ¿no? La explicación es lógica sustentando en el deber de hacer vida común de los cónyuges, como se la establece en el artículo 289. Es deber de ambos cónyuges hacer vida común en el domicilio conyugal. El juez puede suspender este deber cuando su cumplimiento ponga en grave peligro la salud o el honor de cualquiera de los cónyuges o la actividad económica de la que depende el sostenimiento de la familia. Obligación de asistencia recíproca entre los cónyuges. El fundamento de esta obligación se origina en el deber fundamental de asistencia que tienen los cónyuges por efecto del matrimonio. El 288 dice que los dos cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia, lógicamente el presupuesto de que el vínculo matrimonial se encuentre vigente.
Aún vigente el vínculo matrimonial, cesa la prestación de alimentos entre cónyuges en el caso de abandono. Así se establece en el segundo parágrafo del artículo 291, cuando cesa la obligación de uno de los cónyuges de alimentar al otro cuando éste abandona la casa conyugal, si causa justa y rehúsa volver a ella. Acá dice, por el cónyuge, por los descendientes, por los ascendientes, por los hermanos, el 476, entre los descendientes, ascendientes, se regula la gradación del orden de los que son llamados a la sucesión legal del alimentista. Cuando hay niños, hijos y nietos, heredan primero los hijos. Es la misma causa para los causavientes en el caso de sucesión. Entre los hermanos, el 477, uno o dos más obligados a dar alimentos, se divide entre todos el pago de la pensión de que se cantidad proporcional a sus respectivas posibilidades. Sin embargo, en caso de urgente necesidad y por circunstancias especiales, el juez puede obligar a uno de ellos. Con respecto a la regla debemos hacer algunas precisiones. Para los casos que resulten varios obligados, el juez puede escoger a uno. La obligación alimentaria se origina dentro de las relaciones de orden familiar, por tanto, nacen recíprocas obligaciones y derechos. En nuestra legislación se ha establecido obligados los cónyuges, descendientes, ascendientes, hermanos. Consideraron el 474 del Código Civil. Recíprocamente se ponen los cónyuges, ascendientes, descendientes y hermanos. Naturaleza. El derecho alimentario es un derecho que corresponde a toda la humanidad como un derecho natural originado por las necesidades de la propia naturaleza humana. Puede ser considerado como un derecho humano de primera categoría, repercusión. Los alimentos constituyen. Estamos repitiendo. Podemos ver el cuadro donde ya están los flojogramas. Hemos visto el caso. Ya conocemos los conceptos. Entendemos lo que es derechos del niño, universales y todo. Ahora vamos a ver a los flujos en sí, cómo es. La notificación electrónica está funcionando en los juzgados comerciales y en los juzgados laborales. Inclusive está funcionando con la firma electrónica y digital de los auxiliares de justicia. Acá tenemos. Primero, ejecución de acta de conciliación. Este es el más rápido. Tenemos aquí... perfecto. Acá tenemos ejecución de acta de conciliación en materia de alimentos. Demanda, incluida el acta de conciliación. Resolución que declara, ordena la ejecución y sentencia, auto final que tiene mandato ejecutivo. El acta de conciliación es similar a un título de valor, tiene obligación cierta, expresa y exigible. Vamos al punto. ¿Cómo hacer más fácil y más rápido todo esto? Hay papás y mamás que no solo en el caso de tener niños, también de repente cónyuges, deciden y dicen, no quiero ir al Poder Judicial porque es bastante largo, quiero hacer las cosas breves, quiero ir rápido, quiero terminar esto y quiero, bueno, ¿sabes qué? Quiero ser libre totalmente del problema, vamos y conciliamos. ¿Cuánto ganas tú? ¿Cuánto gano yo? ¿Sabes qué? Le voy a dar esto al niño. Y van a un centro de conciliación. La ventaja de esto, y todos lo sabemos, es que es cierta, expresa y exigible. Es como... Esta explicación no es purista, no es para darse, pero sí lo pueden traducir al explicárselo a los clientes o a las señoras o a las mamás. Es como cuando uno firma con Saga Falabella o con Ripley, cierto, expreso y exigible, es como firmar un pagaré, como firmar una letra. Tiene la misma ejecutividad, ¿ya? Pero no la ejecutividad ni ejecutoriedad del derecho administrativo, que es otra cosa, es naturaleza de ejecutividad, no. Digamos, se ejecuta igual, te lo van a cobrar igual, ¿ya? Igualito te lo cobran, pero en interés superior del niño. Sí, haz una pregunta, dímelo. Tú puedes pedir copia certificada, no original, de esa acta de conciliación, de ese centro de conciliación, la presentas acá en cualquier juzgado y te lo recibe. Alguien tiene que darte una copia certificada de esa acta de conciliación de ese pueblo, traerla acá y ejecutarla. Porque tu domicilio es acá, ¿ya? Tu DNI está acá, ¿verdad? Claro, perfecto. No te van a dar el original, pero te pueden dar una copia certificada, fedateada. Y eso es lo que actualmente es lo que me ha informado, que solamente le han dado una copia simple y no quieren darle una copia. Es que no pueden porque el original está en su protocolo. O sea, imagínate, es algo que lo cuidan. Pero dame una copia certificada y fedateada y al juez en la parte de abajo de tu demanda le vas a decir, señor juez, solicita a usted que se libre por exhorto
se libre o se oficie que ese centro de conciliación le mande a usted una copia certificada federativa de lo que yo mismo le estoy pidiendo. Es igualito. Se hace esta con embajadas. Eso mismo que acaban de escuchar, que gracias a Dios la señora nos ha hecho la pregunta, se hace con embajadas, no como exequatur, no hay que marear, no es tan difícil, no es tan importante de repente ese derecho, pero se hace igualito. Suceden los mismos casos. Ya, esos cuadernos de asistencia jurídica internacional no solo son para casos, no vamos a hablar política de religión, ni de fútbol, ni de sexo acá, pero no solo son para los casos de presidentes perseguidos, como el caso del presidente de Argentina, la presidenta de Brasil, todos los presidentes latinoamericanos son perseguidos de un país a otro y son extraditados, no. Los cuadernos de asistencia jurídica internacional son para esos casos. El secretario arma un cuaderno igualito, lo manda, lo fedatea, los fedatarios de las Cortes Superiores de Justicia, el secretario general de la Corte Superior de Justicia, el decano, el juez decano de la Corte Superior de Justicia, hacen eso. Cuando uno generalmente se pregunta, ¿pero qué hacen ahí? No hacen nada. No, sí hacen eso. O sea, ellos hacen eso, firman, radican, fedatean, cosen y envían eso al Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuando sale del poder, porque este es el Poder Judicial, sale del Poder Judicial y va al Poder Ejecutivo, va a la avenida Girón Lampa, segundo piso, donde está el Poder Nacional, y ese cuadernito ya va del MMR a, con sellos diplomáticos, va en valija. Esa es la valija diplomática. La valija diplomática no es solo aquello que los embajadores van y vienen y pueden traer y no pagan impuestos y viven una vida muy linda. Ni valija diplomática es también los microfilms, las películas de espías, de James Bond. No, valija diplomática también son estas cosas. Si la señora quiere ejecutar su acta de conciliación y el papá del niño está en España, trabajando en Barcelona y todo el mundo lo ve y por Facebook lo ves, y sabes que está en España, y lo han visto inclusive un montón de personas, y vota en España, está registrado en la Embajada de España como en la Embajada de el Consulado de Perú en Barcelona, en España, pues entonces se le puede ejecutar. ¿Cómo? Allá. Y el cónsul designa un primer secretario, tercer secretario, segundo secretario, para que vaya y notifique por cedulón con las mismas características del Código Civil. Lo notifica por cedulón, va la primera vez, toca, no está. La segunda vez no, lo deja por debajo de la puerta, levanta un acta y la devuelve al Perú. Otra vez al segundo piso, otra vez la vuelve a mandar a la Secretaría General, al juez decano, y ese juez decano lo vuelve a mandar al juzgado. Y continúa el proceso porque ya está notificado. Él tendría que apersonarse, desde allá contratar a un abogado, venir acá, hacer lo que quiera, pero ya está avisado. Para eso sirve la valija diplomática, no solo para cosas diplomáticas, románticas, bonitas, sino también para esas cosas prácticas. Esos seguimientos hay que hacer. Ahora, el proceso en sí de lo que hemos hablado demora 8 meses. Y tiene que hacerse muy bien. Porque si el secretario se olvida una sola hoja, no lo va a recibir. Y no se enojen, por favor, con el decano, con el fedatario, con el secretario general de la Corte, con la oficina de la Presidencia, ni tampoco con el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Porque a veces los cónsules y los embajadores son ad honorem. ¿Han escuchado eso? Yo soy cónsul honorario. ¿Alguna vez he escuchado el término cónsul honorario del Perú en Bruselas? De repente es un señor que tiene una picantería. De repente tiene una picantería Rocoto 5 en Amberes, en Bélgica. Y él quiere ser pues cónsul honorario. No le pagan nada el Estado. Pero él lleva, se pone la cinta, yo soy cónsul honorario. De repente conoce, su vecino es un marqués. Bueno, yo soy peruano, ¿cómo hago? Ya, voy a decir que desciendo de un Inca y soy cónsul honorario. Perfecto. Yo desciendo de Atahualpa, vas a ver. Voy, toco la puerta, pero es gratis lo que estoy haciendo. Viajo, es enero, está haciendo 5 grados bajo cero, voy, toco la puerta de ese peruano y le dejo la demanda. Esta es tu notificación, este es tu cargo, levanto el acto al lado. Eso es gratis lo que está haciendo ese señor. Pero si ese señor no está premunido ese cuaderno, completito, con la demanda bien hecha, los recaudos, los anexos, esa acta de conciliación que tiene la señora, que no sea original, sino que el juez le dé el valor, la ejecutividad. Pero por favor, me estoy equivocando. Yo sé que es ejecutividad porque hay un montón de abogados que están diciendo, no, ejecutoriedad es una cosa, consentida, ejecutividad es para administrativo, está mal. No, digamos que el hecho de que sea coercio, de que sea cobrable, ahí está. Esa acta solo la va a determinar el juez. El juez va a decir, sí, ante mí he visto el acta de conciliación que me ha aparejado la señora su demanda y la que me han mandado desde Iquitos. Entonces, y el centro de conciliación me dice, yo no te voy a dar jamás mi original, porque mi original dice mi protocolo, pero sí son las dos. Allá, entonces sí admito la demanda. Ese proveído, esa razón, ese decreto, no solo va a ir toda la demanda, no, tiene que ir ese proveído chiquito donde el secretario dice, señor juez, doy cuenta a usted, por medio de la presente, que hemos visto las dos, que usted ha dicho eso, decreto, juez.
en mérito de la razón del secretario que antecede, esta acta de conciliación aparejada por la señora tiene valor y mérito ejecutivo, por lo tanto continúe el proceso, lo asegura el proceso igual. Si esa hoja engrapada no viene sellada por el secretario de juzgado, por el juez y después por el secretario general de la Corte, por el juez decano, y no va sellada por el presidente, no va a Relaciones Exteriores, el juez, el cónsul honorario, que es gratuito, que está en Amberes, Bélgica, lo deja por debajo del puerto, no vale nada. Viene un abogado acá, cualquiera de ustedes, y dice, ajá, es nulo, nulidad en la notificación. Es nulo porque no estaba. Y los 8 meses se fueron al tacho. Entonces tienen que ver que todo esté bien. Y revisarlo una y otra vez y preguntarlo. Y tienen que buscar en los módulos a los secretarios que hayan visto estos cuadernos y que los hayan hecho. Valija diplomática solo va 2 veces al mes. Es muy complicado. Y los juzgados, ya sabemos la realidad del Poder Judicial, la falta de presupuesto, 2 o 3 veces al año se hacen estas cosas. En el caso muy particular de la señora, y solo en el caso muy particular, exhorto libramos nosotros acá. Pero en ese caso el exhorto es hacia afuera, ya sale del Poder Ejecutivo, porque es muy fácil para el juez de acá, de Lima, digamos, el juez de, qué sé yo, de Miraflores, librar exhorto al juez de Iquitos, hacerlo por teléfono, inclusive medios telemáticos, dice el código antiguamente. Cruza la calle el secretario, va al centro de conciliación, pide que le dé una copia, regresa y lo regresa. Qué fácil, porque es el Poder Judicial y estamos en Perú. Pero ¿qué pasa en otro sitio? Es complicado. Sale del Poder Judicial, porque no hay Poder Judicial en España, pero sí hay Poder Ejecutivo, entonces ya hay como varios filtros. Entonces hay que hacer eso con muchísimo cuidado. Gracias por la pregunta. Y disculpe que me haya ido por el otro lado, pero de repente hay casos así y sucede mucho, porque no vamos a hablar de política durante del año, no vamos a decir décadas, pero muchas de las familias que empezaron hace varias décadas fueron divididas varias veces. Una mamá y un papá empezaron una familia nuclear. La mamá se fue a trabajar a Italia, el papá se fue a trabajar a Japón. Cuando regresó de Japón en Navidad, la mamá tenía otra pareja y el papá tenía otra pareja. Y a veces hay familias donde hay 3 papás y 3 mamás. Están los míos, los unos, los tuyos y los otros. ¿Han escuchado esa frase? Entonces, ninguno es culpable ahí. Fue una situación que el Perú pasó hace mucho tiempo y han hecho que los juzgados de familia revienten con este tipo de cosas. Porque hay casos de demandados por alimentos en Japón y en Tokio, en Osaka, en Milán. Tengo una demanda en Milán, tengo una demanda en Osaka y tengo una demanda... Pero no entiendo, o sea, ¿cómo haces en Navidad? Viene mi papá con su nuevo compromiso y el anterior compromiso y al final somos como 5 hermanos, pero 3 son de él, 3 son de él. Por eso no te pareces a... Por eso no me parezco. Es complicado. Entonces, dense cuenta que ahí no hay bueno ni malo. Fue la situación económica que atravesaba el Perú en ese momento que hizo que una generación fuera partida en 3, o en 4, o en 5. Una parte se fue a Venezuela, otra parte se fue a Chile, otra parte se fue a España, otra parte se fue a Japón, otra a Italia, otra a Estados Unidos. Están volviendo algunos, pero ya vuelven y vuelven separados y vuelven con otras parejas y es muy, muy complicado. Yo no entendía eso. Como nuevamente les vuelvo a decir, respetemos mucho a los secretarios judiciales antiguos y a las secretarias judiciales antiguos que me explicó. Una secretaria me explicó con una analogía muy complicada. Doctor, ¿usted vio Marco cuando era chiquito en televisión en Canal 5? Sí, vi Marco. Ya, ¿te acuerdas de esa parte donde Marco decía, no te olvides, mamá, que tú tienes tu hogar? Ah, ya. Se refería porque no se veía con un italiano, porque cuando llegaba encontraba, no, con un argentino porque encontraba otro hermanito y era más complicado. Es muy complicado. Son cosas que no están escritas, pero son cosas que hay que hacer. No hay culpables en esto. Son situaciones a veces que las parejas son llevadas al extremo. No hay buenos ni malos. Esas son cosas que pasaron hace mucho tiempo. Como les repetimos, en estos casos de parejas, de divorcios, no tiene la culpa. Hay muchísimos peruanos que se fueron a trabajar a Irak y cuando han regresado se han divorciado. Regresaban con mucho dinero, pero regresaban traumados, porque trabajaban llevando convoys de seguridad. Recién ahora en televisión me está saliendo el canal History Channel, esos camiones que van con metralleta y estaban llevando alimentos o no. Los gringos no querían hacer esto. Nadie quería hacerlo. Unos colombianos y peruanos fueron a Yemen a transportar comida. Les pagaban un montón, pero regresabas angustiado. Entonces, ese hombre no puede reinsertarse. Ganó un montón. Su esposa se compró una camioneta, pagó el colegio de los niños, todo, pero el hombre no duerme con los ojos abiertos todos los días. Y la señora dice, no me quiero divorciar de él porque gracias a él yo terminé mi carrera de administración de empresas. Mis hijos también tenemos 2 restaurantes, pero no puedo dormir con él. Él insiste en dormir y no es para reírse, es complicado. Una amiga me lo explicó. Duerme en el piso de la cocina contra la mayólica y duerme con su pistola y no quiere, pero ¿qué hago con él? O sea, él se sacrificó por su familia, tienen que pensar en eso.
le entregó su vida a su familia, pero quedó mal. Entonces tenemos que saber sobrellevar esas cosas. Y más que el Perú es un país ya plurilingüístico, plurinacional, pero no de la forma como es Bolivia, sino que nosotros tenemos un montón de colonias del mundo y sucede en estos casos. Lo mejor en estos casos es siempre pues tratar de hacer las cosas y tener la paciencia necesaria para armar esos cuadernos y ayudar. No es solo ir donde el secretario del juez y decirle, usted no me quiere recibir demanda porque es malo, mi hijo se está muriendo de hambre. No, el juez, ¿qué pasaría si el juez ampara eso? Ampara, sentencia, qué lindo, perfecto. Van a apelar y el superior, el juez de familia va a revisar, el juez de paletrado lo sentencia, o el juez de familia lo recibe, y van a ir a decir, no, es nulo todo porque nunca te notificaron, o esto no es cierto y expreso y exigible. No es cierto, la fotocopia es ilegible. Entonces no tiene esa calidad, no tiene esa ejecutividad. Entonces vamos al punto de que el acta de conciliación es similar a un título, contiene una obligación cierta, expresa, exigible. Puede presentarse contradicción, causales, inexigibilidad o iliquidez de la obligación, nulidad formal o falsedad del título ejecutivo, extinción de la obligación, quedar sumenero. Igualito que un pagaré, que una letra, que un cheque. Cuando nos llama Saga Falabella, cuando nos llama Ripley, nos dice, tienes una demanda por obligación de dar sumenero, un momentito, yo ya pagué. ¿Cómo exhibo que yo ya pagué? Con mi voucher. El voucher se despinta, le saco fotocopia, voy a la notaría y presento mi fotocopia. Entonces ya pagué, estoy pagando mensualmente. No, a los papás no les den el dinero a la mamá a las manos. Y a las mamás no les den el dinero, si el papá tiene a los niños, no les den. Denles en una cuenta de banco y en una cuenta aislada y separada, diferente a la que es la cuenta que tú tienes, que te pagan tu sueldo. No, ahí no. Una cuenta, ahora cuenta en cero, sin mantenimiento, en Interbank, en el Banco de Crédito, el mismo Banco de la Nación. Ahí me abonas el alimento, tú guardas tu voucher y lo guardas. No, que no me has pagado. Acá está, señor juez, yo estoy pagando cada mes, esta es la cantidad. Ah, perfecto. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación, nulidad formal o falsedad del título ejecutivo. En este caso revisan eso. El acta de conciliación para todos. Vamos a un centro de conciliación, conciliamos en que nos debemos una cantidad, o que yo le debo la cantidad al niño y lo pago. ¿Cómo es el proceso? El proceso en sí es sencillo. La demanda se tramita igualito que un proceso, se tramita en juzgados de paz letrado de acuerdo a la cuantía y de acuerdo a lo que señala el código. La resolución que ordena la ejecución tiene 5 días para contradecir y la sentencia, que es un auto final que tiene mandato ejecutivo. Es muy sencillo. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para ampliar esto? Ustedes sí lo pueden ver en sus hojas, ¿verdad? Ya. Acá está la demanda en sí, el acta de la audiencia en sí y la respuesta en sí. En sus hojas sí que creo que sí lo pueden ver. Esta es una afiliación, este es el proceso de alimentos, este es el proceso de alimentos sumarísimo. El de filiación quédenselo porque creo que más adelante vamos a tener un seminario de filiación si es que me vuelven a llamar, y el punto es que consérvenlo para este caso, ¿no? En el proceso de alimentos tenemos en el proceso sumarísimo, tenemos la demanda, que es un escrito, el auto admisorio, que es un decreto, ¿ya? Donde se corre traslado, la contestación, que es otro escrito, la audiencia única, sentencia, la sentencia, que es una resolución, y la ejecución en sí. Ahora tenemos, ¿cómo vemos el proceso de alimentos? La demanda es un escrito en sí que tiene en el modelo ya, se adjuntan los mismos requisitos del artículo 424 y 425. En la demanda a las mamás, por favor, todos los gastos del niño, siempre, y a los papás, en este caso ellos están demandando, tickets, facturas, comprobantes de pago del niño por separado, no compren lo mismo a las mamás. Y esto para ayudar a los jueces, porque a veces compran cera, internet, recarga de Claro, y los papás dicen, no, esto no es mío, esto está en el mismo ticket, pero no. Compren las cosas que sean para los niños, que sean para los niños, y lo engrapan en la demanda. En la bodega, si el niño gasta un montón de pañales o gasta un montón de papel higiénico, la fórmula, y el señor de la bodega no les da factura, vayan a una bodega, a una tienda donde les den un certificado, una constancia. El papá tiene derecho a respirar y a tener la tranquilidad, o la mamá, en caso de ser la emplazada, de que su dinero se está yendo a algo que ellos saben que es para su hijo o su hija. Porque la nueva mujer o el nuevo hombre del papá o de la mamá van a decir, tú le estás regalando tu plata a tu ex,
O sea, te llevas también con ella. ¿Por qué la tienes que ir a ver el viernes cuando le das la plata y se quedan los dos solos otra vez, juntitos, se gustan remember? No, tengan cuidado con eso. Abren una cuenta en cualquier banco, en cero, que solo sea para eso, le abonas el dinero, guardas el voucher y que te rinda cuentas. Y esos documentos los adjuntas a tu demanda. Cuando nosotros explicamos en el cuadro anterior qué cosa era, por nosotros para ustedes es muy sencillo, lo saben, demanda escrito, es porque nosotros estamos poniendo ahí en la separata, porque esto es para que lo difundan, que la demanda es un escrito que hacemos nosotros o que hace la mamá. Y en algunos módulos están las fotocopias del peruano, que solo se llena con lapicero y se presenta, y están obligados a recibirlo así, sin firma de abogado. Ojalá algún día cualquiera de ustedes o sus hijos hagan una norma donde digan que no se necesita ningún concurso público, ni ningún concurso, ni ninguna apuesta, ni ninguna tinca. Pongan, no necesitan la firma de abogado. Porque si ponen concurso muchas mamás, la señora, gracias a Dios está acá, ¿qué pasaría una señora que está en Frontera, o está en Leticia, o está en Tabatinga, o está en, ¿cómo se llama?, en Aguas Verdes? Díganle pues, no necesitas concurso de abogados. La señora no va a entender. La norma, por favor, más amigable, la próxima vez, muchos de ustedes pueden llegar al Congreso, pueden estar en comisiones, pónganle, no necesita la firma de abogado. Sabemos que el señor que redactó esa firma y que la firmó, estudió Derecho a Alimentos en Francia, sabemos que estudió en Inglaterra, sabemos que lo condecoraron, que es cum laude, que es perfecto. Ya, pero no necesita la firma de abogado, es más sencillo. Por favor, hagámoslo más sencillo. Entonces, acá ponemos que en el proceso sumarísimo de alimentos, demanda escrito, auto admisorio es un decreto, corre traslado, contestación es un escrito, audiencia única y sentencia es un acta, y sentencia es una resolución. ¿Por qué hacemos esa diferencia? Porque al saber la mamá en qué parte está parada, o el papá, tú estás acá, tú solo vas a hacer esto, todo lo demás ya no tienes nada que ver, esto lo va a hacer, el decreto lo va a hacer el juez, la contestación la hace la otra parte y la audiencia la va a hacer el secretario con el juez y esto lo hace el juez. Tú ya no tienes nada más que hacer esto. Eso es lo que eso es lo mejor para poder explicarles. La asignación anticipada de alimentos, igual. Presentas el escrito que se encuerda separada, si es posible en el mismo momento de la demanda, ¿ya? El concesorio de la medida cautelar, que es un auto, ¿ya? Hasta acá llega la mamá pidiendo la asignación anticipada, se le dice acá con una figurita, usted se encuentra acá, hasta acá llegas tú. El concesorio lo va a sacar el juez, si sí o si no. ¿Ya? La ejecución, el auto, y ya viene la ejecución. Entonces, tenemos acá que esto, ahora, ¿cómo se le puede aparejar mejor para presentar una ejecución de asignación anticipada de alimentos? Por favor, digan dónde trabaja el papá. Se le dice, señora, quiero saber dónde trabaja ahí en ese... No, pero ¿en dónde trabaja? ¿Tú llegaste a ver alguna boleta? Se le dice, ¿usted llegó, señora, a ver alguna boleta? O bueno, señor juez, corra traslado al Ministerio de Trabajo, a la División de Registros Generales y Pericias, donde están las planillas, al SUNAFIL, a las AFPs, SBS, Dirección Regional Lima, de la SUNAT, que queda en la Avenida Benavides, renta cuarta, quinta categoría, AFPs, Salud, a la Dirección de Aseguramiento y Retenciones. Cualquiera de ellos sabe dónde trabaja el papá. Donde trabaja, tú tienes derecho a pedir hasta el 50% de la CTS solo en caso de que renuncie para no pagar la pensión. Y la asignación anticipada de alimentos, que de acuerdo, que no está la asignación anticipada de la sentencia, específicamente señalado que es hasta el 60% que se le va a pedir. No está señalado, pero provisionalmente el 548 que dice, el 648 que dice, hasta el 60%, pero no le van a dar el 60%, porque el señor también tiene que subsistir. Y en estos casos, el señor o la señora que ya está demandado por alimentos, sabemos que tiene el corazoncito tan lleno de amor que tiene otros hijos por ahí también. Y otras hijas por ahí también. Entonces ya tiene concomitantemente otras demandas. Por eso en los juzgados dice, me dio tan poquito, me dio 15. Sí, pero de repente justo él tiene 4 por allá, 2 por allá, 1 por allá. Porque tiene tanto amor en su corazón que lo reparte. ¿Ya? Entonces, por eso se les asigna ahí. En este caso se señala proceso cautelar de asignación anticipada de alimentos. Acá tenemos. Concesorio de la medida cautelar, ¿qué cosa es? Es un decreto que la admite. Una resolución que es un decreto y una apelación que puede ser recurso escrito, eso sube al superior. Pero a la mamá se le dice, usted está acá y no se va a mover de acá. Todo esto ya lo hace su abogado, no lo va a hacer nadie más. Ya depende de que usted también lo plantee y que acredite el estado de necesidad. Es muy importante.
No necesita, bueno, en un caso de un bebé, de una criatura, de un infante, de un bebé que es lactante, está bien, está acreditado porque, bueno, tiene boca, sí, come, bien, bueno, ya. Pero ¿qué va a pasar con un adolescente o con un joven que ya, los papás están diciendo, ya, va a cumplir 18 años, qué rico, ya no va a pasar la pensión? Momentito, el 484 del Código Civil dice que mientras siga profesión u oficio exitosamente, se le va a tener que pedir la pensión alimenticia. En estos casos los abogados tienen que decir, vamos a hacer una cosa, ya no vas a ver, la odias tanto a la mamá o al papá, págale directamente la pensión a la universidad, al instituto armado, dale directamente al hijo en especie, puedes escoger qué hacer, pero mientras siga profesión u oficio exitosamente tienes el deber y la obligación de mantenerlo. Y como hemos visto al principio, no es en saco roto, es recíproca. Va a llegar el momento en que el papá después lo demanda al hijo y le dice, oh, como yo te di, tú también tienes que darme. O sea, ¿quién va a empujar tu silla de ruedas? Es muy complicado, es muy difícil. No se tocan fibras humanas, no se trata de sacar en cara, pero con el tiempo, muchos de ustedes se acuerdan de sus papás, recuerdan las épocas, no vamos a hablar de política, la época del terrorismo, la época de las velas, la época del querosene, la época, ¿se acuerdan? No había luz, todo el sacrificio de lo que dice la Constitución, cuando se refieren al sacrificio de las generaciones que nos precedieron, recuerden todo lo que caminaron y todo lo que hicieron nuestros padres. ¿Se acuerdan las colas? Las colas, los tarros de leche. Muchos recuerdan eso, los jóvenes de repente no. Lo tienen todo más sencillo. Internet, Facebook, WhatsApp. Pero recuerden que antes había un solo tarro de leche por una familia, no había luz, no había nada. Y los padres, acá en Lima, acá en la capital, y los padres sufrían mucho. Eso es complicado y eso es lo que tiene que verificarse. No solo es que el papá va a seguir dando y dando, llega un momento en que también pide la exoneración de alimentos, que en este caso no lo hemos puesto. Pero una vez que ya ha cumplido, o ¿qué parece si fallece el alimentista, pide la extinción de los alimentos, pero pide la exoneración una vez que lo ha cumplido? ¿Y cómo demuestra el papá que si el papá terminó de pagar la universidad de los hijos, o el estudio superior, o el hijo no estudia nada y se volvió, qué sé yo, el hijo se volvió, ya, tiene un circo y ya no quiere trabajar, o tiene su restaurante y ya no quiere estudiar? ¿Cómo hago para exonerarme de alimentos? Muy bien. Pido un informe. Yo me he enterado que mi hija, a la cual yo le paso pensión, y la sigo pasando pensión, ya está en la maestría en ESAN, y ahorita está de directora regional de la SUNAR de Registros Públicos, yo le sigo pasando pensión. ¿Por qué? ¿Qué hago? Ya, muy bien. En primer lugar, cursa un oficio, señor juez, planteo la demanda de exoneración de pago de pensión alimenticia, solicita usted curse un oficio a la oficina de la Jefatura de Grados y Títulos de la Universidad del Pacífico y que ellos le manden el título de profesional de la señorita y curse al Colegio de Abogados un oficio para que digan si está hábil o si está colegiada y de esa forma usted ya pide la exoneración de la pensión alimenticia. Le corren traslado a ella y ella va a decir, sí papá, ya no te voy a pasar pensión. Eso también es para el otro lado. Cuando ya se cumple, también existen esos casos y también se da la celeridad del caso. Porque volvemos al punto. A veces hay hombres o mujeres con un corazoncito tan lleno que así como ya está terminando uno, ya tienen otro de 2, 3 añitos. Siempre hay mucha fertilidad y mucha felicidad y corazones llenos de amor, ¿no? Bueno, espero que les haya sido útil y alguna pregunta. Gracias.